Bueno, voy a proceder a hacer mi exposición sobre patrones de diseño. Yo escogí lo que es patrón mediator, que corresponde a, si no me equivoco, a patrón de comportamiento. Y bueno, es el examen final y acá he puesto los recursos que he utilizado para la elaboración de mi README, el docente y mi índice, ¿no? Yo voy a trabajar con la introducción, la explicación del patrón mediator, ya sea estructura y su diagrama de cómo funciona. Ejemplos, estaba pensando trabajar con 3 ejemplos, pero el avanzado no lo entendía. Sin embargo, igual lo he adjuntado en el GitHub. Ejemplo en la vida cotidiana, ejemplo en programación básica y en programación avanzada. Y otro punto más que he utilizado es uso de patrón en librerías, frameworks, programas y las bibliografías y referencias. Bueno, empezamos con la introducción. Básicamente, cuando hablamos de patrones de software, nos referimos a códigos que son reutilizables, ¿no? Ya que han sido creados y testeados por miles de desarrolladores, ¿no? Y esto hace que tengamos confianza en los códigos y podamos editarlos o cambiarlos de acuerdo a nuestras necesidades. Acá cito textualmente lo que dice Christopher Alexander en los años 70, de que se pueden usar una solución 1 millón de veces sin hacer de la misma manera 2 veces. En sí, la idea de los patrones fue diseñada para ahorrarnos tiempo al momento de programar, ya que te ayuda un poco esto de que está orientado a lenguajes orientados a programación de objetos. Sin embargo, también podemos utilizarlo en otro tipo de lenguajes sin problemas. Claro que va a ser un poco más difícil la implementación. Además de esto, los patrones de diseño nos ayudan a deducir o encontrar errores y solucionarlos, ¿no? Porque básicamente esa es su función, solucionar un problema, un error, en base a una plantilla y modificarlo a nuestro gusto, ¿no? Ahora pasaré con la explicación del patrón mediador. Bueno, como ya comenté antes, es de comportamiento, es un patrón de comportamiento. Y en sí el objetivo de este patrón, aparte de encapsular, es como que cerrar o juntar las relaciones que pueden tener varias clases, varios objetos en un programa. Básicamente, este patrón recibe varios inputs y en función a ellos, o sea, en función a lo que recibe, este nos va a dar órdenes y va a relacionar una clase con otra. Este patrón es muy eficaz y se conviene utilizar cuando hablamos de un sistema, un software que contiene muchas clases, por lo que realizar dependencias de clase a clase va a ser un poco complicado al momento de entender el código. Sin embargo, con este patrón podemos erradicar toda esa dependencia en el código y unirla todo en una sola clase, ¿no? Una de las ventajas también que hay al momento de introducirnos a este patrón es que si yo tengo un objeto, por ejemplo, perro, y otro objeto, por ejemplo, gato, estos voy a poder relacionarlos mediante un mediador o una persona que va a estar en el medio, ¿no? Básicamente para que estos se comuniquen debe haber un mediador. Esto haciéndolo de forma bidireccional, ¿no? Además, también este patrón puede ser utilizado cuando no sea necesaria la dependencia en código de dos o más clases, para no enredarnos con las dependencias como explicaba anteriormente. Ahora procederé a lo que es la estructura del patrón. Como podemos ver, acá hay componente A, B, C y D. Estos componentes son clases que tienen una lógica de negocio, que tienen una cierta relación, pero no entrando a código. Cada componente tiene una referencia a lo que es la interfaz del mediador. Ahora hablemos un poco de la interfaz del mediador.
Esta declara métodos de comunicación con los componentes, que mayormente solo suele incluir el método que es notificación. Luego de, si hablamos de los mediadores concretos, estos acá, son los que encapsulan todo lo que es todas las relaciones, ¿no? Por ejemplo, si quiero juntar A, desde A quiero llamar a C, o de C quiero llamar a D, o de D quiero llamar a A. Todo esto se programa en lo que es la mediadores concretos, ¿no? En esta clase. Otra cosa que también debe quedar en claro es que tanto componente A como D o componente C como B no pueden conocerse entre ellos. Y si ocurriese un cambio entre ellos, solo lo debería saber lo que es la interfaz. Y ella, en base a ese cambio o ese input que ha recibido, va a determinar qué va a mandar, qué respuesta va a mandar y cómo responder. Desde el punto de vista de cada componente también, es como que se envía una solicitud a ciegas porque ellos no saben quién lo está recibiendo. Y de igual manera, ¿no? Cuando recibe otro componente las instrucciones del mediador, no sabe quién le ha enviado, solo como que las recibe de golpe. Bueno, ahora procederé a lo que es el diagrama de secuencia, que va a ser un poco más entendible para todos. Tenemos, es un poco más simple, ¿no? Solo tenemos dos componentes y un mediador. Bueno, acá empezamos con la problemática del componente A, que quiere comunicarse con un componente B, pero no puede, puesto que no hay una relación propiamente especificada. Entonces, este componente A le va a enviar un mensaje o un input al mediador. Y este se va a encargar de retornarle ese mensaje, esa respuesta al componente B. Igual manera de regreso para que pueda trabajar bien. Este componente B, al momento de recibir esa información, va a mandarle otro input al mediador. Y de igual manera el mediador va a retornarle, ¿no?, algo al componente A. En el caso de hacerlo de manera viceversa, también se podría, ¿no?, empezando desde el componente B al componente A y terminando en el componente B. Ahora pasamos a los ejemplos. Un ejemplo en la vida cotidiana es, bueno, teniendo un contexto un poco más real, los componente A, mediador y componente B son clases o entidades físicas, ¿no?, que tienen alguna relación, ya sea de negocio o que trabajan de alguna manera juntos. En este caso yo ilustré lo que es el terminal terrestre del equipo. Y bueno, sabemos que hay varios tipos de buses, por ejemplo Cruz del Sur, Cromotex, Flores, etcétera. Y estos buses son conducidos por choferes. Y no sería eficiente que cada chofer conozca los horarios de todos los buses que salen y entran de terminal, ¿no? Por eso es que hay una unidad encargada, hay un mediador que se encarga de eso, que es el Departamento de Monitoreo de Unidades. Ellos son los que se encargan más que todo de gestionar y de enviar mensaje, ¿no? Por ejemplo, este autobús le dice estoy llegando. En el departamento agarran y le dicen, por ejemplo, a otro, está llegando tal. Y no entres tú, va a entrar él. Y eso mayormente a largo plazo o a mayores proyectos hace que evitemos catástrofes, no choques o cosas así. Ahora pasamos al elemento en programación básico. Este código lo he hecho yo desde cero. Y bueno, consiste en lo que es de creación de menús, que es lo que mayormente estaba viendo sobre su implementación en cosas reales. Que bueno, por ejemplo, si tenemos varios menús, un menú de, por ejemplo, este menú, y dentro hay otro menú, o dentro hay otros menús, se llama de que para evitar hartas líneas de código, utilizo, ¿no?, un mediador para unir todos los menús, ¿no? Y se llaman desde una misma clase. Esto lo desarrollo en Python. Vemos, ¿no? Tengo la clase menú mediador, menú principal y menú controles.
mediador va a ser el encargado donde voy a plasmar la lógica del patrón de diseño, y en principal va a ser la menú principal, ¿no? Que va, si no me equivoco, va a tener un iniciar juego y un cambiar controles. Todos tienen los métodos mover a menú controles para que vaya directamente acá, y volver al menú principal, ¿no? Para que vaya directamente acá. Y un main, ¿no? Donde voy a hacer las pruebas y ejecución. Entonces, teniendo un poco más del bosquejo más completo, eh, el método mover de la clase mediador, lo que va a hacer es crear primero un objeto menú C que de menú controles, y va a decir, ¿no? Estoy llamando al menú controles desde el mediador, porque recordemos que aún no estamos en un main, ¿no? Estamos en el mediador. Y al objeto previamente creado lo va a imprimir. Igual manera con el menú principal. Y de ahí empezamos con lo que es el menú principal, ¿no? Vamos a implementar lo que es el método mostrar, que va a mostrar un pequeño menú que no se ha logrado tener mayor profundidad, simplemente es superficial para ver cómo funciona este patrón. Bueno, ¿no? Es un menú que crea una variable y al final imprimo. De igual manera con controles, que creo un menú, una variable un poquito más larga y lo imprimo. Ahora lo que hacemos en el main es tener primero crear el mediador, un objeto mediador, y a este pasarle, ¿no? Vamos a movernos a menú controles. Lo que haríamos es crear un objeto menú controles y dice, no, estoy llamando a menú controles desde el mediador, y lo imprime. De igual manera con volver al menú principal. Lo que más he notado es que en la línea 46, que si no me equivoco es esta, no, me equivoqué. Estas dos líneas de códigos corresponderían a lo que es menú principal, ¿no? Y vemos que ya hay una simplicidad de código y estamos ahorrando líneas, que en grandes proyectos también sería muy eficiente. Y al momento de ejecutar, para llamar al main, y acá está el código completo para que se pruebe. Y al momento de ejecutarlo tenemos, ¿no?, que llama al menú X desde el mediador, imprime el menú, y luego, si no me equivoco, imprimir los dos, y ahí están los dos. Ahora, uso el patrón en librerías de frameworks o programas. Acá he tenido un poquito de problemas, ya que era complicado, ¿no?, encontrar información sobre cómo usan este patrón para crear software, puesto que solo sirve mayormente es para solucionar un problema. Sin embargo, orientándome un poco más a lo que es el manejo de menús, me he dado cuenta que uno de los programas que más menús tienen son los juegos, puesto que tienen menú de pantalla, de audio, de video, de controles, etcétera. Y bueno, ¿no?, por eso lo incluí, que los juegos han usado este patrón para ser creados, puesto de que si tuviésemos miles de menús, al momento de llamar o hacer instancias de estos menús serían códigos muy largos y poco entendibles. Y con este patrón se puede simplificar un poco más, ¿no? De ahí, otra implementación son las redes sociales, que de igual manera, como podemos ver, bueno, no necesitamos mucha información para conocer esto, porque Facebook, que todos utilizamos, posee varios menús, un menú dentro de otro menú, dentro de otro menú, etcétera. Y estos mismos podrían ser considerados, ¿no?, como un uso del patrón en este software. Y acabo con las bibliografías. Eso es todo, gracias.